de Psicología de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. En esta ocasión vengo a presentarles unas diapositivas del trabajo de personalidad. Son envasadas a unos mapas mentales de las teorías de la personalidad. Mi primera diapositiva es, acá está la presentación, teorías de la personalidad, mi nombre, Gladys Cárdenas Romero. La segunda nos pide que teníamos que hacer unas conclusiones, una introducción. En introducción coloqué lo siguiente. Los seres humanos poseemos un comportamiento. Este se refiere a todos los aspectos del pensamiento y de la conducta humana, entre ellos la personalidad. La personalidad es el patrón único de pensamientos, sentimientos y conductas de un individuo que persiste a través del tiempo y de las situaciones. Se observa que esta definición consta de dos partes importantes. Primero, la personalidad se refiere a un patrón único, es decir, los aspectos que distinguen al individuo de todos los demás. Segundo, el patrón persistente a través del tiempo y las situaciones. En otras palabras, la personalidad es relativamente estable y duradera. Es importante tener en cuenta que la psicología aborda el estudio de la personalidad en diversas formas. Es por esto que existen varias categorías de la personalidad, tales como, en este caso, pues, las teorías de las cuales desarrollamos los mapas mentales, sería la teoría biológica, la teoría cognitiva, la teoría humanista, la teoría de los rasgos, la teoría del aprendizaje, la teoría psicoanalítica. Es por ello que en este trabajo abordaremos cada una de las teorías de personalidad, de modo que el lector pueda entender una idea clara de lo que presenta cada enfoque. En el caso de las teorías psicodinámicas, vale la pena resaltar especialmente al doctor Sigmund Freud. Aunque todas estas teorías son de gran importancia y sobre todo tomarlas siempre como puntos de partida al momento de observar y pensar al ser humano, integrándolas y tomando en cuenta la esencia de las mismas cuando nos toca ayudar a una persona en su búsqueda de interior e integración de su conducta al medio donde le ha tocado vivir. En la siguiente diapositiva nos piden los objetivos. Acá escribí tres objetivos. Estudia las diferencias teóricas clásicas contemporáneas más representativas del estilo de los estudios de la personalidad, las cuales buscan comprender al ser humano en sus pensamientos, sentimientos y relación con el entorno. Presentar una visión general y clara de las teorías que soportan el estudio de la personalidad y sus autores representativos mediante la presentación de un mapa mental. Estudiar la importancia de la personalidad para el entendimiento de los individuos y accionar individual y social. La siguiente, ya empezaríamos con un mapa mental. Aquí tengo la teoría biológica. En este caso, la teoría biológica, espérame, se me corrió, perdón, espérame, lo chiquito un poquito más para que se me deje visualizar bien. Dice, según en esa teoría, la comunidad científica aún no ha podido establecer una teoría de la personalidad amplia y consensuada. Teniendo en cuenta estas necesidades, surge esta teoría que plantea objetivos como elaborar un modelo de personalidad amplio,
que integre las principales teorías. Definir la personalidad a partir de la identificación teórica de los factores de las grandes dimensiones. Fundamentar la comprensión de la personalidad desde un enfoque evolucionista. Ofrecer un modelo de rasgos que incorpora los paradigmas actuales de la mente activos. Por otro lado, encontré que dice, según esta teoría, la personalidad no podrá limitarse a describir o explicar el temperamento, el carácter o la inteligencia. Una teoría de la personalidad no puede interpretarse solo al consciente o al inconsciente, como tampoco a las conductas observables o a los íntimas. Debe tener en cuenta los dos factores. A partir de estos 5 factores identificados en la teoría y de acuerdo con las características de cada uno, pertenece dar cuenta de las personalidades del individuo. Estos factores que serían que encontré para dar claridad de la identificación de las personalidades de cada individuo sería extroversión, agradabilidad, escrupulosidad, estabilidad emocional, apertura a la experiencia, serían esas 5. Por otro lado, encontré Millon, un autor en 1990 que fue uno de los mayores de las propuestas de grado de integración, a alcanzar mayor difusión, tiene en la actualidad es el modelo evolutivo. Esta visión parte del modelo de aprendizaje biosocial, como naturaleza del refuerzo, positiva, negativa o ninguna, fuente del refuerzo y otros ambivalentes o alineada, conducta instrumental, activa o positiva. Estos serían los posibles factores de este autor que de la teoría fue una de las más mayores propuestas en ese tiempo que fue de la evolución de Milo. En la siguiente diapositiva encuentro, ay, se me adelantó esto, perdón. La teoría cognitiva. Acá, según las lecturas de la unidad 2, dice, esta teoría plantea que la conducta por la manera que se piensa y se actúa frente a una situación. Según Bandura, en 1977, la personalidad es la integración entre cognición, aprendizaje y ambiente, pues el ambiente influye en la manera de comportarse y por lo tanto modifica las expectativas del individuo ante otras situaciones respecto a su comportamiento. También Bandura dice que consideró a los humanos como seres complejos, únicos, activos, destacando el pensamiento y la autorregulación, pues los individuos están en continua resolución de problemas. Perdón, esto se me descontrola. Partiendo de su experiencia, Bandura realizó sus estudios en humanos el nivel contextual. Por lo tanto, a través de la observación, la persona puede transformar imágenes e ideas que se pueden combinar patrones de conductas adecuados.
También Michael en 1973, esto se me corre porque se me corra esto. Michael se interesó por estudiar las variables personales del aprendizaje social cognitivo. Con esos estudios se pudo especificar cómo las cualidades en una persona influyen en el ambiente y las situaciones. En la siguiente diapositiva eh, continúe con la teoría del aprendizaje. Acá, según Watson, en esta teoría, fue el padre del conductismo, manifestó su acuerdo con la teoría de John Locke en el siglo XVII sobre la tabula rasa, teoría de la personalidad según la cual un recién nacido viene en blanco y es el ambiente el que determinará el peso, la personalidad debido a la modalidad de este, no solo en el ambiente sino también en la etapa adulta. También Skinner realizó experimentos sobre el aprendizaje animal y humano. Concluyó que lo que una persona aprende a hacer es semejante a cómo aprende otras cosas por tal razón, lo que implica motivación inconsciente, aspectos morales y rasgos emocionales no existen. Ed Hulse, otro concepto estructural que utilizó Hull fue el impulso, definido como un estímulo capaz de activar la conducta. Por lo tanto, son los impulsos que hacen responder a un individuo. Esto puede ser primarios, innatos, y secundarios, aprendidos. Los primarios hacen referencia a condiciones fisiológicas en el interior del organismo, referente a hambre, a sed. Los secundarios son aquellos que se han adquirido con base en asociaciones de impulsos primarios, ansiedad o medio. También Hull dice que el concepto estructural de la personalidad planteado por Hull sostiene que los estímulos llegan a conectarse a las respuestas para formar lazos. La siguiente teoría es la teoría humanista. Esta teoría se considera que el ser humano no es comprendido como resultados de conflictos ocultos, sino que tiene una motivación positiva. El hombre logra obtener niveles superiores con su responsabilidad de sus propias actuaciones y por ende las consecuencias que lo sobrevienen. Carl Rogers dice que consideró que los seres humanos construyen su personalidad cuando se ponen metas positivas, es decir, cuando éstas están dirigidas a alcanzar logros que tengan un comportamiento benéfico. Gordon Halford, en 1940, resaltó la importancia de los factores individuales en la determinación de la personalidad. Señaló que debía existir una continuidad motivacional en la vida de la persona. También estuvo de acuerdo con Freud en la motivación estaba determinada por instintos sexuales.
Difiere de él que esta determinación se dé de manera indefinida según él. El predominio de los instintos sexuales no permanecen durante toda la vida. Para la siguiente diapositiva, perdón, esto se me corrió muchos. Teoría de la personalidad. Teorías de la personalidad. Esta es la teoría psicoanalítica. Según Sigmund Freud, la conducta de una persona es el resultado de las fuerzas psicológicas, por lo general se dan fuera de la conciencia. Dicen que las personas poseen tres estructuras que aparecen durante el desarrollo de la vida. Primero, ello se encuentra presente en el nacimiento, esto totalmente inconsciente. El segundo, el yo, se encuentra entre lo consciente y lo proconsciente. Satisface los deseos del ello en el mundo externo, actúa bajo el principio de la realidad por medio de su razonamiento inteligentes. Tercero, el super yo, guarda moral, vigilia al yo para conducirlo a las acciones morales. Freud plantea que la personalidad se desarrolla en la medida en que la persona logra satisfacer los deseos sexuales. En estas etapas psicosexuales encontramos que dice etapa oral. Desde el nacimiento a los 18 meses, el niño obtiene placer al succionar el pecho de su madre y al masticar los alimentos. Tenemos la siguiente etapa, que es etapa anal. De los 18 meses a los 3 años, el placer está centrado en el ano. Los experimenta a partir de la expulsión y retención de haces fecales. Tenemos la etapa fálica. De 3 a 6 años, etapa importante donde el niño descubre sus genitales. Etapa de la lactancia. De 6 a 13 años. Freud creía que en esta etapa el interés por el sexo disminuye por su interés en los juegos. Y por último, la etapa genital, de 13 años en adelante. Creo que fueron todas, ahí están todas mis mapas. Entonces, terminamos con las conclusiones. Que la personalidad son los rasgos psicológicos que definen los sentimientos y condiciones que de alguna manera determinan el comportamiento y la manera habitual como el individuo se relaciona consigo mismo y con su entorno. Este trabajo podemos identificar los diferentes contextos y teorías de la personalidad, las cuales se van desarrollando en diferentes etapas, y la manera como el individuo se presenta al mundo, la forma de comportarse y de pensar diario de vivir. Las referencias las tomé del entorno y conocimiento, que fue de ahí donde saqué para desarrollar los mapas mentales. Esto fue todo. Agradezco su atención, su comprensión. Muchas gracias.